el teatro. Vive el teatro siempre. Soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga, directora. Las invito a compartir universos singulares con extraordinarios teatristas. Este programa lo auspicia Argentores. A volar con la imaginación. Así empieza el viaje. Viva el teatro siempre. Feliz, contenta, emocionada porque acá tengo 3 talentosos artistas. No sé cómo se van a portar porque están haciendo un despelote divino, un despelote poético de aquellos. Horacio Peña. Hola, gracias por invitarme. Pero gracias por estar, qué actorazo increíble. Y ahora aunque dirigís desde el actor, brillas como director con la señora Marcela Ferradas. Muchas gracias. Yuna soy yo, Yuna es Marcela, sí. Y bueno, Yuna, Aurora, ya nos vas a contar, Aurora Venturini, la novela Las Primas, en que se basa este espectáculo, y ese trabajo genial que hizo Marcela de adaptación. Maravilloso. Bueno, qué vida y qué camino. Ahora nos vas a contar. Acá está el señor Claudio Martínez Bell, que lo admiro, lo respeto. Bueno, el Caín de Terrenal, más todo lo que hizo. Ayer brilló en un estreno de Mariano Cosa, música original de él. Hola, ¿cómo te va? Director, payaso, actor, actorazo. Bueno, docente. Sí, me gusta. No, ahora vas a hablar vos. ¿Qué querés? En casa no me dicen todas esas cosas. Muchas gracias. Hola, un placer enorme, Gaby. Bueno, ya que estamos, decí la obra que estrenaste, ahora función manda el chivo. Cómo no, Pedido de Gracia de Mariano Cosa, dirigida por Mariano Cosa. Actuamos Teresita Galimani y yo, y estamos en el Teatro del Pueblo, en el querido Teatro del Pueblo, a los domingos a las 20:30. Domingos 20:30, el Teatro del Pueblo en la Valle 3636, sí. Las entradas por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. Sí, cualquiera de las dos, o me escriben a mí por Instagram y yo les digo que las compren por Alternativa. Bueno, Horacio Nin Uría, qué sorpresa hermosa y qué disfruté ver tu texto y tu puesta de Luciérnagas. Bueno, el subtítulo es Sueño Bastardo. Me encantó, en el Teatro Cervantes, que va de jueves a domingos. A las 21. Sí. ¿Y Yuna soy yo? Va ahora todos los sábados de septiembre a las 18 horas en el Palacio El Victorial, en Piedras 722. ¿Y las entradas? Las entradas por Alternativa, naturalmente, y por ahí en la boletería. Bueno, un trabajo precioso, construiste una poética con todo el equipazo, bellísima, ya vamos a hablar de eso. Horacio, qué atrapante tu camino y pensar que de chiquito estabas en una familia de bajos recursos, armabas el valero con latitas de conserva. Sí, eso era la época. Eso era la época. No era mi particularidad, era la época de los pibes de barrio. Sí, que se podía. Para ir a comprar un valero. Entonces hacíamos los valeros con las latitas de conserva que eran chiquitas, violín y un palito de árbol, sí, pero ¿de dónde sacaste todo eso? ¿Y cómo fue ese camino? Estuve espiando. ¿Quién me estuvo espiando a mí? ¿Y cómo fue ese camino hermoso que después, empezaste a estudiar? Porque no sos abogado, estudiaste 3 años, se bajó del colectivo y se metió en la conservatorio. Dale, contalo vos, que lo vas a contar hermoso. Primero, no fue un camino tan fluido, ni brillante, ni cosa. Fue la vida que te va sopapeando y te empuja para donde vayas. Hasta que uno tiene cierta edad y empieza a tomar decisiones, como esa que
tomé. Yo fui cadete naval porque era mandato familiar, de una familia que quería cagar más alto que el culo, perdón. No está muy bien. No digas malas palabras. No voy a decir malas palabras. Quedamos en que... No es mala palabra, perdón. No, pero cagar más alto que el culo es toda una imagen que no es poética. ¿No es poética? No, porque es imaginarse acá, la caca. Yo te voy a leer acá algún día algunos sonetos de Quevedo, vas a ver que es poética. O patrón. Entonces fui cadete naval un año, me echaron, por supuesto. Después hice casi 3 años de Derecho en una época en donde, no sé si todavía la siguen llamando así, a la Facultad de Derecho, la llamaban el único club que tiene facultad. Porque vos te podías hacer la carrera como querías. No tenías obligación de cursar determinadas. Armabas como te convenía y te ponías a estudiar. Así que eso. Y un día yo hacía teatro con un profesor, el profesor Luis Alberto Mengui, porque en esa época había me voy a ir por las ramas, no quiero quitarles tiempo a mis compañeros. No importa. En esa época se produjo una de esas cosas milagrosas que pasan solamente en Buenos Aires. Perdón, digo Buenos Aires, digo la Argentina también. Que es que se creó un ciclo que se llamaba Teatro Explicado por Televisión, en donde intervenían el Teatro Cervantes, todos los colegios secundarios de niños y de niñas, porque no había colegios mixtos, el Canal 13 y todos los profesores de cada colegio que eran seleccionados de literatura, de dibujo y de música. Entonces ellos así tomaban clásicos. A mí me tocó la Escuela de los Maridos de Molière. Tomaban clásicos, hacían una reducción de ese clásico. Se actuaba esa reducción, los maestros de dibujo diseñaban, pedían el vestuario al Teatro Cervantes que lo prestaba, y pasaban los viernes en horario central por Canal 13, dirigido por León Dursch. Qué maravilla. Eso se hizo durante un año, todos los viernes durante un año, todas las obras clásicas de colegios de toda la ciudad de Buenos Aires. Qué hermoso. Una locura. El director que me tocó a mí, profesor Luis Alberto Mengui, era profesor de Lenguas Vivas y tenía ya un grupo de teatro, al cual me invitó a participar después que terminó esto que hicimos. Y un día caminábamos hacia la calle Córdoba desde Lenguas Vivas, y me dijo: Horacio, yo creo que vos tendrías que estudiar teatro. Si ¿sabés que existe el conservatorio de papá? Yo no sabía. Entonces, al otro día iba a dar un examen. Que no diste. Nunca di. Y pasé justo, el 59 pasaba por Las Heras y Callao. Y estaba ahí el conservatorio que le pedí, el conservatorio de música y de danza le prestaba al conservatorio de arte escénico un pedazo de aulas. Me bajé, pregunté cuándo era el examen, qué sé yo, me dijeron en diciembre, esto era en octubre, me dieron los textos que había que preparar, lo que fuera, y me volví a mi casa. Y le dije a mi vieja: no voy a seguir con la carrera, voy a estudiar teatro. Y mi vieja, me acuerdo que me dijo: pero te vas a morir de hambre con el teatro, lo cual es dramáticamente cierto, dramáticamente cierto, y hoy nunca más dramáticamente, trágicamente cierto. Y le dije: ¿sabes qué? Yo prefiero morirme de hambre contento y no, tener guita y estar feliz y no serlo. No sabía si me iba a gustar, Yo quería conocer minas. Pero después te como mucho. Ahora sí. Ahora se entiende. Ahora sí. Bueno, vamos a seguir. ¿Y vos haces que tu papá cuando eras chico te hacía contar chistes en reuniones familiares? Y en tercer grado, cuando tenías 9 años, ¿qué pasó con Aznar, tu compañero que te escribió el chiste? Qué bárbaro, mirá las cosas que trae. El asunto es así. Yo, sí, mi papá le gustaba mucho en las reuniones familiares, yo sabía chistes, y entonces era chiquito, entonces me ponía ahí para contar chistes. Yo contaba un chiste y la gente se reía.
Imagínate. Ya está. Ya está, me inoculó el veneno. Ya está, le tengo el virus encima y ya está. Es crónico. Es crónico. Pero en tercer grado de la primaria, yo, un acto escolar, yo tenía de compañerito de grado a Pedro Aznar, que era un niño prodigio, porque él en tercer grado, no solamente, él en tercer grado ya tenía un cuadernito, una carpeta con poesías, él escribía poesía en tercer grado. Bueno, y él se acuerda de esto, él escribió un sketch, ¿entendés? Y yo lo actué, ese sketch. Contá. Sí, me acuerdo de todo, cómo era la época, era de que del 60, que había empezado los Beatles, la moda de los pantalones Oxford. Sí, claro. ¿Sí? Y entonces, me acuerdo del remate, el otro me decía, estás a la moda. Y yo decía, no, yo decía, me arrancaría los pelos. Es para ocultar que tengo los pies sucios. Porque ese pantalón no. Claro, Pantalón elefante, claro. pero el tema es que yo cuando terminé de decir eso, hice así y lo miré al director de la escuela, que estaba sentado en primera fila. Claro, hice mirada público y estalló el estadio. Terminé de decir el texto ese y lo miró el director. La gente estalló en risa. Y dije, bueno, ya está. Y ya está el germen mío, digamos, Sí. entre mi papá, que me hacía contar chiste, y que pasó eso en la escuela. No te quedaba otra. Después también muy importante esa profesora de inglés irlandesa que te dijo que... Ah, sí, yo le dije algo a los 8 años, 9 años, a una profe de inglés que la tuve circunstancialmente enfrente de la casa de una tía mía, que nos habían mandado ahí porque otro tío estaba muy enfermo, todos los niños nos mandaron ahí para que estar unas semanas ahí. Y yo íbamos enfrente a la casa de esta irlandesa a estudiar, nos daba clase de inglés, pero era para ocupar el tiempo más que nada. Claro, bueno. Para que no hincharan. Sí, claro. Obvio. Y mi tía tenía que trabajar, entonces nos mandaba enfrente. Y pasaron después muchos años, y yo estaba estudiando en el conservatorio también, pero ya French Araos, No, pero yo fui de los que mudamos y limpiamos. Ah, ustedes el jardín inauguraron. Gracias a que él limpió, vos pudiste después. Sí, yo lo ensucié un poquito. Bueno, hicimos un poquito de lío ahí en esa época, pero me tocó justo la transición democrática. Claro, te tocó. Bueno, estoy hablando de otra época. Y entonces cuando me la encuentro en una fiesta familiar, a la señora que ya era una anciana, le digo, uy, mire lo que son las cosas. Le digo, yo me estoy dedicando a ser actor. Me dice, ay, pero no me asombra. Le digo, ¿por qué? Y me dice, porque a mí me decía siempre que quería ser actor. No te acordaba. Ni yo ni nadie. Solamente a ella se lo dije. A nadie más de mi familia. Era como un secreto tuyo con ella. Pero un secreto que quedó oculto para mí también. Porque te olvidaste. Yo me olvidé por completo. Bueno, esos son los mensajes del universo, no fue casual que se lo cruzó. Horacio, y contá un poco, porque vos también de chico visitabas por tu mamá vestuarista y tu tío escenógrafo. A ver, contá un poquito eso. Sí, no quería saber nada cuando dedicarme al teatro, porque venía de familia de teatristas, que sabía lo que era. Nombralos así. Pepe Urías, mi tío, Mercedes Urías, mi mamá. Y yo quería terminar el secundario y me anoté en ingeniería, y quería tener una vida normal. Y bueno, duré, te imaginas cuánto. Sí, de muy chico me acuerdo incluso de, ahora que estoy haciendo una obra en la Oreste Caviglia, me acuerdo de ver obras de muy chico ahí, de ver a los actores en el camarín matándose de risa, y había algo que me resultaba muy atractivo. Incluso me acuerdo de ver actores que conocía de la tele nerviosos antes de la función, y dije, wow, acá hay como haciendo un ritual, ¿viste? Antes que entre el público, digo, ¿qué es esto? Y algo de esas semillitas me quedó en algún lado, y bueno, y aunque lo renegué con eso, terminaste. Sí. Bueno, también hiciste muchas cosas como actor, sos actor y dramaturgo, director, docente. A ver, en mis obras siempre lo visual está muy presente, seguramente algo de eso mamé de muy chico, pero sí, después mi formación es como actor y luego como dramaturgo, hice la EMAD de dramaturgia con cartoon. Y también tuviste un espacio, la vieja guarida, ahí cerca de mi casa, donde vivimos. Exactamente, sí. Tuve un espacio donde programaba, donde hacía ciclos, hasta la pandemia. En la pandemia
fue como muy cuesta arriba. Sí, claro. Sí. Y encima tengo dos hijos pequeños y ya la vida a la noche también Claro. es complicada, estuve un poco a contramano. Y bueno, y en la pandemia hubo que... Ahora con la distancia, digo, fue un buen momento para repensar muchas cosas la pandemia. Claro, como, sí. Bueno, a ver, aquellas cosas que uno hacía quizás no con tanta convicción, bueno, fue un buen momento para barajar y dar de vuelta. ¿Y cómo fue este proyecto que presentaste? Qué hermoso y con un elencazo. ¿Cómo fue que te dijeron sí? Bueno, yo empecé a escribir esta obra en el 2018, que increíblemente, esto calamos un poco antes de estar en el aire, que ahora es muy vigente, pero es incluso más vigente que cuando la empecé a escribir. Es que la realidad no es verosímil. No hay con qué darle. Y bueno, y la presenté a un concurso del INT y ganó una mención. Y bueno, y ahí como me dio el vientito en la camiseta para decir, bueno, vamos a hacerla. Claro. Y la presenté en el Cervantes. Ya con Gonzalo, con Gonzalo de María. Sí, o sea, presenté a Gonzalo, le presenté el texto. Uh-huh. Le interesó y bueno, me dijo, bueno, presentame el proyecto, y ahí fue como, bueno, ¿cómo hacemos esto? Porque en la obra la obra es sobre los niños expósitos. Sí, ahora vamos a hablar de eso porque es hermosa la historia y todo el mundo, y también, ¿no? Una noticia que leíste que te potenció uh-huh. un montón de imágenes y todo este universo que ya nos vas a contar. Hablando de camarines, ustedes en Terrenal, tantas temporadas, brillabas. Vos sabés que yo la vi 15 veces. Pero la vi 15 veces porque hice un estudio de los procesos, y vos que estuviste siempre... Yo nunca la vi. Nunca la viste, ¿no? No, la claro. viviste, la habitaste. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. No, fue maravilloso esto de ver las distintas situaciones, los compañeros diferentes, los momentos hermosos y los por ahí sacudones, y bueno, ver al mismo actor sosteniendo y acompañando el encuentro. Sí. Yo siempre me sentí el pivot de Terrenal. Sí, me sentí que yo tenía que estar y repartir el juego, porque yo estaba en todas las escenas prácticamente, claro. Estaba ahí y yo tenía que estar repartiendo, tenía que estar, siempre supe que ese era mi rol, así que lo jugué a sabiendas. Sí, a full. Y esto que decís, a sostener, ¿viste? A sostener bueno, dale vos, te toca a vos, a mí, ¿viste? Esa cosa me gusta. Y esto que es muy hermoso escuchar decirte que vos trabajás para el otro siempre, para que brille el otro. Siempre lo aprendí de grande. Yo de chico trabajaba para mí, como todo. Cuando arranqué trabajaba para mí, yo quería yo, hasta que me di cuenta que, bueno, es mejor trabajar para el otro, porque mejorás el espectáculo y mejoras tu propia actuación. Entonces, y esto lo aprendí también enseñándolo, por suerte. Uno cuando enseña aprende más de lo que enseña en realidad. Pero yo no. Esto, hay muy poca gente que viene con esto incorporado. Yo conozco algunos que ya lo han incorporado, pero son casi contados con este dedo solo. Claro, porque en general, digamos, pasa eso. Pero bueno, trabajar para los demás, para el otro, yo lo digo en broma. En mis clases, yo doy clase de clown, y yo lo digo en broma, pero también es en serio. Yo digo, el clown es el otro, ¿viste? Porque le digo que doy clown peronista yo, entonces digo que el clown es el otro. Pero después, cuando lo pongo en práctica, lo ponen en práctica, le digo, ¿ves? Y se ve claramente, si trabajas para el otro, lo tuyo sale mejor, sale solo, sale orgánico, sale mejor. Es tu mejor versión. Tu mejor versión es cuando trabajas para la otra persona. Es lo mismo que el amor. Y sí, claro. Se puede aplicar a muchas cosas. Sí, a todo. Con el otro. Con el otro. Sí. Y esto que hablas que antes no y ahora sí, también te pasó con trabajar en televisión y demás, ¿no? Que
cuando te hiciste muy conocido con el piropeador, Sí. quisiste parar porque Huí. huiste. Huí. Y ahora en el Eternauta. Sí, no, pero huí. Sí. Yo huí de la televisión en su momento porque no me sentía capacitado, básicamente eso. Era toda una maquinaria infernal en la que yo me sentía un inútil, y entonces siempre iba, estaba con miedo, temblaba, pensaba que todo me iba a salir mal, entonces como tenía miedo, lo mejor que podía hacer era irme de ese lugar y me fui. Y estuve 20 años sin trabajar en televisión. Y todos los años me llamaron para hacer algo y todos los años dije que no, porque por otro lado armé mi kiosquito, mis clases, me sostenía con eso. Y después, vino Terrenal y vino Benjamín Neistat, que me ofreció hacer una película. Y dije, bueno, a ver si esto, ¿viste? A ver si te maduré. A ver. Y se me fue el miedo. Entonces ahora puedo trabajar en cualquier lado, o sea, no tengo problema con mis limitaciones, con mi biología, con lo que soy. No pretendo ser otra cosa más que lo que soy. Entonces eso funciona, porque es eso. Es esto que ves, soy, si les sirve, acá está, y lo pongo a disposición. Que hagan lo que quieran con esto. Ahora vamos a escuchar algo de alternativa y Horacio nos va a contar esa maravillosa experiencia de haber estado en un elenco estable 10 años, esto de aprender del otro y estar con el otro. Y después, ¿sabes que es un actor, el único elenco que estuvo en el Globo, actuó en el Globo en Londres? El señor nos va a contar eso también antes de empezar a hablar de Yuna Soy Yo. ¿Escuchamos? ¿Sentís que te hace falta una mirada externa para potenciar tus proyectos artísticos? Sabemos que transformar una idea, una imagen en algo concreto no siempre es fácil. A veces lo único que necesitas es alguien con experiencia que te escuche y te guíe. Por eso en Alternativa abrimos una nueva sección de formación, Mentorías, un espacio para encontrar referentes de la escena que acompañen tu proceso creativo. Inauguramos esta sección con la mentoría de Andrés Neumann, productor y curador internacional. Más información en www.alternativa.ar. Somos Alternativa, comunidad en escena. Bueno, muchas gracias. Contanos cómo fue esa experiencia, ese Gandolfo que te dio un sacudón bárbaro y... Todo lo sabe, Dios mío. Todo lo sabe. ¿Quién chusmea? Pero ¿cómo no voy a saber Gandolfo que venís acá? Hizo llorar sí. a Alberto Seado, sí. que nos contó una noche que lo llevábamos a la casa y dice, me vine llorando a casa porque cuando hacían Copenhague. Y yo me fui llorando a mi casa un día porque a la semana de estar ensayando con Gandolfo en casa en Kabul, subió al escenario. No lo voy a imitar porque me parece una falta de respeto. Claro, pues tengo pero me dijo, me aburrís. Yo ya sé lo que vos sabés hacer, es lo que estás haciendo. Si vos querés seguir por ese camino, seguí por ese camino. Yo no te voy a decir nada porque vos sos un profesional. Pero para. ¿Te lo dijo frente al público eso? No, en un ensayo, ¡Ay, qué susto! No, mi ¡Qué vida, susto! Gandolfo era muy respetuoso. Iba al agujero que te tenía que decir. Qué lindo. Pero era respetuoso con vos. Claro. No, me lo dijo aparte. Terminó un ensayo, él subía la escalerita de la casa cubierta y yo estaba por bajar. Me dijo, me aburrís. Yo me fui a mi casa llorando y dije, yo tengo que abandonar esta profesión. Claro, el maestro, el tipo que yo no solo admiraba, que lo vi actuar, que era un actor maravilloso, cantaba. Digo, todo eso lo perdió por la enfermedad. Sí. Y siguió enseñando. Se conocía a sí mismo, se sumergió en sí mismo para el conocimiento del alma humana. Entonces, un tipo que te miraba y te atravesaba, así para mí. Gandolfo me dijo que lo aburro. ¿Qué estoy haciendo yo acá? ¿Pero no te preocupaste en no aburrirlo? Sí, claro, me gané un premio. Me gané un premio después. Es que hacía un personaje que hablaba pastún, árabe y esperanto. Qué sencillo. ¿Qué es el pastún? ¿Qué es pastún? Es uno de los tantos idiomas que se hablan en Afganistán. Porque eso transcurre en Kabul. Claro, sí. Bueno, eso fue.
Digo, vos hablabas del teatro, que el teatro envenena, primero, en el mejor sentido de la palabra. Y el teatro cura. A mí, yo me crié en un mundo de mentira, de pura mentira, en un mundo familiar, hablo, de pura mentira. Llegué al conservatorio oyendo voces en mi cabeza. Me decía, por ejemplo, en este Perdón que te interrumpo. A ver, por favor, en la pecera que se escucha que hablan, gracias. Entonces, Horacio. Llegué al conservatorio escuchando voces de verdad, que me decían mentira, lo que estás diciendo es mentira. No es cierto. Le decía a una chica, te quiero. Es mentira, la estás volaseando. Y el primer día de clase, el profesor, el maestro, Néstor Nocera, puso en el pizarrón autenticidad. Y nos preguntó a todos, ¿qué es autenticidad? Y autenticidad es ser uno mismo. A la mierda, dije yo. Entonces, perdón por la mierda. Estaban como tres. Ser uno mismo empieza a empezar a conocerse. Digo. Entonces, el teatro a mí, de verdad me salvó en el sentido de que me legalizó la mentira. Claro. Digo, entonces pude separar. Decir, acá yo puedo hacer lo que no soy y nadie sabrá nunca de dónde, adentro mío, saco las cosas que saco. Las sabré yo. Claro. Pero la vida tengo que decir la verdad. Y después tuve esa posibilidad con Quive Stipe. Yo estaba peleado con Quive Stipe en ese momento, porque yo era peronista. Y Quive no. Quive no era. Pero era un señor muy inteligente. Fue el único crítico en la Argentina que volvió a escribir una crítica y pidió disculpas a Gandolfo. Mira. Gandolfo estrenó un espectáculo de un inglés que empezaba con una lapidación de un bebé en un cochecito. Que lo hicieron, y Quive lo hizo pelota, no por eso. No, pero... Lo hizo pelota porque Arturo Mali trabajaba, eran todos jóvenes. Yo era un niño. Y se encontraron en la calle y Gandolfo le dijo, Quive, yo te pido que por favor vuelvas a ver la obra. Él escribió una crítica y volvió a ver la obra y salió una crítica que empezaba diciendo, este crítico se equivocó. ¡Qué bien! Yo no conozco otro caso. Y era un crítico, era un señor que sabía un poco. Bueno, estaba peleado con él, pero me entero que hay un casting para elegir gente para entrar al elenco estable y fui y le dije, mira, independientemente de cómo pensemos, yo necesito laburar y quiero estar acá. Entonces hicimos un casting, del cual quedamos ahí 5 que trabajamos ese mismo año. Yo estaba trabajando con Antonio Gasalla en el Maipo y empecé en octubre a ensayar Hamlet con Alfredo Alcón. Esa maravilla que tiene el teatro. Sí. Pero bueno, venía de un talento a otro talento. Sí, los dos, claro. Era tranqui. Tranqui los Sí, talentos. claro. Y ahí estuve y tuve la posibilidad, esta que decía él, de aprender que hay que laburar para el otro que está con vos en el escenario, porque lo del público viene de suyo, que trabajás, pero trabajar para el otro, escuchar al otro, aprender del otro, mirarlo, observarlo, afanarle. Claro, de eso se trata el arte, de robar, ¿no? Decía Borges. Sí. El plagio es un arte. El tema es cómo Cartoon lo dice plagias. también. Sí, Vos sabés que Cartoon es un gran maestro, claro. un gran generoso. Pero vos sabés que yo trabajé hace muchísimos años con Ulises Dumont, enorme, gran actor, enorme. Y él tenía una cosa que es, cada vez que salíamos al escenario, antes, él decía dos cosas. Una decía a divertirse, ¿no? Era Fundamental. Y la otra que te decía es juntos, te decía, juntos. Qué hermoso. ¿Y por qué? Porque él era diabético y no se cuidaba mucho. Entonces a veces le subía un poco o le bajaba un poco el azúcar. Claro. Entonces había la posibilidad de que por ahí se iba por un costadito, ¿no? Claro. Y te pedía que te vayas con él. Ahora, si vos te metías en un berenjenal, él estaba al lado ahí tuyo, sanar. enterrado hasta acá en el berenjenal y se salía juntos. O sea, y eso es extraordinario de poder tener la seguridad
como tienen los trapecistas, como que el me otro dijo una lo va a vez, agarrar. no te vas a tirar si no estás convencido que el otro te va a agarrar. Claro, Imposible. divino. Qué imagen Ulises divina. es también el único actor, dos actores voy a nombrar, perdón, porque me parece más interesante esto que lo que pueda contar yo de mí. Ulises, yo hice con él el casamiento de Gombrowicz e hicimos un espectáculo que hoy sería imposible de hacer, para niños, en donde trabajaban Ulises Dumont, Cecilia Rosetto, Lorenzo Quintero, la que era la mujer de la Serrano, Nené Malbrán. Ulises era el rey. Era un espectáculo para niños en el San Martín, chicos, perdón, con ese elenco. Ulises, durante todo el tiempo, hablaba solo. Y un día le pregunté y me dijo, ¿y el subtexto? El personaje sigue pensando. Que no Claro, el pensamiento. Y lo decía, no molestaba, no te interrumpía, no te distraía, pero decía todo el tiempo el subtexto del personaje. Claro, porque son las imágenes y el pensamiento, es todo. Vamos a hablar un poquito de la obra que estrenó acá el señor Martínez Bell, pero escuchamos primero que nos invitan. ¿A dónde nos invitan? Hola, soy Malena Figó y los quiero invitar a ver Idénticos en el ciclo de teatro por la entidad. Es gratuita la entrada todos los lunes de septiembre a las 20 horas. Hay que ir un poquito antes a retirar las entradas. Desde las 6:30 empiezan a dar las entradas. Es entrada gratuita en ND Teatro. Y es un ciclo hermoso porque hay canciones, música, monólogos con compañeros, actores, actrices, dramaturgos y directores muy talentosos que admiro, y es un placer estar ahí en la búsqueda de los nietos. Viva el teatro, les mando un beso grande, un beso Gaby, los espero. Hola a toda la oyentada de Viva el Teatro, les mando un saludo aquí Sofía Galeano, artista y creadora de la obra Velar la Noche. Los invitamos a que vengan a vernos en esta segunda temporada, todos los domingos a las 20 horas en el hermoso Teatro Galpón de Guevara en el barrio de Chacarita. Las entradas están por Alternativa Teatral, una pieza única que mixtura y cruza los lenguajes del teatro físico, la danza y el circo. Abrazo enorme a todos y a todas. Hola Gaby, saludos ahí a todo el equipo de Viva el Teatro. Quiero invitarlos a Tango Shakespearianos, una creación propia, los sonetos de William Shakespeare con música original de tango. Me acompañan Pablo Cubi con guitarra, Xiomara en violín. Vamos a estar los viernes 19 y 26 de septiembre en el Centro Cultural Morán a las 23 horas. ¿Dónde queda el Centro Cultural? Pedro Morán, 2147, Cava. Las entradas las pueden adquirir a través de la plataforma Passline o directamente en el Centro Cultural. Tango Shakespearianos, entre el bosque pájaro, el farol encendido, el alma canta. Los espero y les mando un fuerte abrazo. Orlando y Enrique, dos amigos de la juventud, se reencuentran después de muchos años para despedir a otro viejo amigo en común recientemente fallecido. A través de su despedida, en una sala de espera de un crematorio y a merced de una empleada muy particular, se va a ir develando entre ambos protagonistas un secreto que dará un nuevo giro a su amistad. Te invitamos a ver Apuestas, de Jorge Gerberov, y dirección de María Schwarzman. Esta obra forma parte del ciclo de obras Bravas y Breves volumen 2 en el Teatro El Espión, en Sarandí 766. Te invitamos todos los sábados de septiembre a las 20 horas. Las localidades podés adquirirlas a través de alternativateatral.com. Venite, te esperamos. Bueno, volvemos. ¿De qué va la obra? Para que vaya la gente, porque es muy atractivo esto, Ay, bueno. Haceme la crítica. Dos payasos que quedaron abandonados ahí con un león. No me digas que no atrapa eso. Sí. Bueno, esa es la historia. El asunto es así. Hace muchísimos años yo leí una nota en un diario de que un circo había dejado en un pueblo
había dejado como garantía de pago de una deuda que habían contraído a 2 payasos y un león. Y es cierto, es verídico. Sí. Bueno, a partir de ahí le propuse a Mariano Cosa que escriba la obra y que la dirija, bueno, y la escribió, y yo al principio lo pensaba más como un espectáculo meramente clownesco, porque bueno, y después cuando fuimos trabajando y Mariano iba escribiendo, dijimos, no es por ahí la cosa, es más, está bien, son payasos, pero no están trabajando de payasos. Claro. Y se la atrás. Es claro, backstage, están encerrados en un galpón hace muchos años esperando que el circo los venga a buscar para seguir trabajando. Y se le fue un poco la vida en esto. Esperando a Godot un poco ahí ve que tiene. Y hay, sí, bueno, pero el teatro contemporáneo es así. Estamos todos influenciados por Esperando a Godot. Claro. Sí. Y entonces lo que nos pasó es que también yo quería hablar, y yo le decía a Mariano, yo tengo 66 años, yo quiero hablar de cosas que me pasan a mí hoy, que tienen que ver con el paso del tiempo, con las nuevas generaciones, con el descarte, con lo que pasa con el Circo del Soleil y el circo antiguo, viste que boom, listo, Esto ya modelo no va nuevo, más, esto sí. no va más. Y no va más, y por un montón de motivos que algunos son verdaderos, que animales, no hay más en el circo, se acabó. Y esto quedaron con un león, ¿viste? Pobrecito, cuidándolo, pensando que van a volver. Entonces, hay un montón de sustrato que está ahí sosteniendo esto. Y entonces la obra termina siendo, creo que es una obra que tiene un componente bastante de humor, porque de hecho, digamos, la gente se ríe bastante, pero también es una obra que tiene mucha ternura, tiene mucho ternura, para reflexionar también, lo que pasa. Y angustia también la obra, angustia. Y el abandono, mi vida. Angustia. La obra también angustia. Entonces yo digo, bueno, escúchame, te ofrezco risa, te ofrezco ternura, te ofrezco un poquito de llanto. ¿No vas a venir a verla? Los domingos 20:30 en el Teatro del Pueblo. Hay que ir. Con que te rías y sientas ternura, o que te rías y te angusties, o que te tengas ternura y te angusties, algo, o que solamente te angusties, algo te va a pasar, así que, digamos, te des asegurado que algo te va a pasar. No vas a salir como entraste, domingos 20:30 en el Teatro del Pueblo, las entradas por alternativa teatral. No, y tengo que hablar algo a mi favor, que es, resulta que estamos en una época muy difícil económica, todos lo sabemos, ¿no es cierto? No. Claro, cuando pedí presupuesto para hacer la realización de la escenografía, era como una especie de fortuna, y entonces dije, no. La hago yo. Porque tiene habilidad para eso. Y me la hice en la terraza de mi casa, ¿entendés? Divina quedó. Qué bien. Muy bonita. Hermosísima. Pero qué laburo que me mandé. Ahora cuando no sabes. Precioso. ¿Viste lo que es, no? Divino. Qué laburo la madera con esos hexagonal cortada. Como le dije ahí. Mucho laburo. Mucha máquina. El teatro enloquece también, ¿viste? Y sí, lo que pasa es que digo, bueno, pero igual a mí me gusta usar herramientas, me encanta. Y digo, y si me gusta hacer cosas inútiles, que de hecho hago muchas cosas inútiles, o sea, que no son productivas, como bien dijo en la obra, pero también me gusta hacer cosas que sirvan, en este caso, para un fin noble, como es no gastar plata de más, que después no la podés recuperar. No la recuperás. No, claro. Bueno, a ver, contanos, Horacio, de qué va la obra. Es hermosa. A ver, contá. Bueno, la obra transcurre en la Casa de los Niños Expósito, en Buenos Aires, fines del siglo XVIII. Yo llego a la obra porque vi hace muchos años me topé con una tapa de la Gaceta de Buenos Aires donde leí Real Imprenta de los Niños Expósito. Y bueno, me quedó dando vueltas un poco esa imagen de niños en una imprenta. Me llamaba mucho la atención. Y en la medida que empecé a investigar, bueno, llegué a la figura del virrey Vértiz, que es un virrey muy particular porque tiene muchas inquietudes artísticas, culturales. Bueno, trae la primera imprenta de Córdoba, funda la ranchería, digo, que es tan emblemática para todos los que hacemos esto. Sí.
Y bueno, y con todo ese universo, me interesaba sobre todo a ver, si bien tiene un acervo histórico bastante, por momentos bastante fiel, me interesaban... ficcionar. Claro, pues me parecían personajes muy atractivos para actuar, todo ese mundo me resultaba muy atractivo. Yo escribo la obra, en la obra hay niños expósitos, y en el momento de llevarla a escena, bueno, surge la dificultad de, bueno, ¿qué hacemos con los pibes? Claro, y Andreas del Boca no tenés ya esto. ¿Qué hacemos con los pibes? Que además te trae una complicación si trabajás con chicos, Sí. porque tenés que tener 2 pares de chicos. Total. Por un lado están los problemas de producción, por otro lado está, bueno, se dice que si los pibes o son malos actores o Sí. si actúan bien te roban todo el Sí, espectáculo. no trabajes ni con niños ni con perros. Nico, inteligencia artificial. Por eso al León lo tenés ahí encerrado. No, el León está fuera de escena. Adultos haciendo de niños, bueno, me da un poco Chavo del 8, me deprimía un poquito. Y bueno, y en un momento llegué a esta imagen de títeres. Después, cuando me metí un poco más en el universo, me enteré que eran los títeres que me imaginaba son la técnica bunraku de Japón, que son estos que no tienen boca, digamos, y son manipulados. En Japón los manipulan por 3 personas, 5 personas. A mí me parecía demasiados cuerpos y me imaginaba manipulados por uno. Entonces también quería saber qué tan difícil era eso, si era posible. Y la verdad que fue una primera imagen muy intuitiva, pues la verdad que no vengo del palo de los títeres, fue como, bueno, son títeres, además en un momento que se me ocurrió que sean títeres, no me lo podía sacar de la cabeza, ¿viste? Cuando es como, es esto. Se lo comentaba a los actores y me miraban con mucha desconfianza, con razón. Con títeres, ¿qué íbamos a interactuar con títeres? Porque son esas cosas que pueden quedar muy bien, o... ¿Por qué no? Aparte, ¿por qué no? ¿Por qué no? Desde el desconocimiento, ¿no? Porque uno quizás es un nivel... Porque además, en la medida que me metía en ese universo, me daba cuenta que era que un tenías mundo que explorar infinito, como director, sí. tenías que investigar un montón. Sí. Y bueno... Además que bueno, esto no, los títeres, los chicos que los manipulan, pobrecitos, y el títere que cobra una carnadura es humano. Sí, y están en escena, ¿no? Los títeres. Todo el tiempo. La idea no era en ningún momento simular el artificio, ni que estén vestidos de negro, ni están en escena. Entonces, bueno, ¿cómo competía el punto de vista ahí? De vos mirabas al títere, mirabas al titiritero. Para lo cual hice audición, hice audición abierta en el Cervantes. Primero me interesaba verlo, también me gustaba como gesto de estar en un teatro público y que tener la oportunidad de conocer otra gente, de abrir. Sí, de abrir, exacto. Y cuando hice la audición fue bastante revelador, porque Alejandra Farley, que es la que hace los títeres, muy capa. Genia total. Bueno, trajo un prototipo, y en la audición, bueno, los que audicionaban tenían la posibilidad de probarlo un ratito, que era un quilombo, porque tenés los pies, la cabeza, las manos. Y bueno, y ver esos cuerpos manipulando con esas voces. Esa energía después cuando los pusiste en escena, ¿no? Sus ritmos propios, con los... No, ni hablar. El primer ensayo, llegué con unos bocetos de cada escena, dónde tenían que parar y todo. Claro, empieza el ensayo y veo que los títeres caminaban muy despacito. Entonces fue como, bueno, no, esto no, todo lo que planifiqué no estaría funcionando, tenemos que investigar este lenguaje de cero. Y ahí me ayudó mucho Juan Ruy Cosín, que viene del palo de los títeres y me ayudó a dirigir también los movimientos. Pero enseguida se armó, los primeros ensayos me iba un poco preocupado, reconozco, como decir, en la que me metí, pero de a poco me di cuenta que yo mismo me olvidaba de los chicos que lo estaban manipulando. Ya como que los veía a los pibes. Digo. ¡Qué bien! Entonces empecé a confiar en eso. Lo que es muy atractivo también, que se desarrolla en el siglo XVIII, bueno, la situación, pero cómo tocas de forma poética la actualidad, no solo temáticamente, sino con los objetos, los instrumentos, con los actores. Sí, hay momentos musicales donde los actores tocan guitarra eléctrica, ¿no? Había algo de... Yo sabía que estaba tan enfrente la representación, por hay actores manipulando títeres, que había que ir a fondo con eso. Entonces todo el tiempo estamos jugando con, bueno,
es una obra de teatro, es una historia contada desde el presente, porque no podíamos esconder eso. Y bueno, y fuimos a full en esa línea y creo que viendo, es muy curioso lo que pasa, porque yo invité a unos ensayos a mi niño que tiene 6, y él enseguida entró a la convención, ¿no? Le hablaba al títere, y dije, qué lo que te pasó a vos cuando dirigiste Cabecita de Papel Mallé. Ay, Dios mío. El señor dirigió una obra mía, le hablaba a la muñeca. Bueno, eran un actor, una actriz y un títere, mujer, muy bonita. Y Román Lamas, que es titiritero, él manipulaba a Luli. Y vos sabés que yo terminé hablando. Primero, que él empezó a estar esquizofrénico él, ¿no? Porque me pasaba una cosa muy loca, que es que él manipulaba a la títere. Él tenía que actuar y tenía que actuar con la títere y él tenía que actuar con la actriz y la títere con la actriz también. Eran 3 en escena. Y ella es la tercera en discordia de la pareja, del matrimonio. Ahora resulta, lo maravilloso es que él manipulando a la títere no se equivocaba la letra y él se equivocaba la letra, ¿entendés? Y ella, la títere, lo corregía. Ay, me muero. Te juro por Dios que pasaba eso. Yo sé, te creo. Y yo le hablaba más con la títere que con él. Eso es muy Es divino. Eso es muy hermoso, sí Sucede. Nombra todo el elenco y repetí los días de función que le vamos a preguntar a el elenco. Horacio Lautaro Pino. Delgado, Paula Rasenberg, Paula Staffolani, Andrés Ciabaglia, Mariano Botindari y Alejandro Segovia. Y estamos de jueves a domingo a las 21 horas en el Cervantes. ¿Y las entradas en boletería o en alternativa también? En alternativa o en boletería, muy económicas. Sí, no, es imperdible. Horacio, por favor, contá de qué va la obra para quien no la vio, que todavía no la La obra disfrutó. es una adaptación maravillosa, la segunda adaptación que hace Marcela Ferradas, que es la protagonista, de una novela de Aurora Venturini que se llama Las Primas, que fue premio de Página 12. ¿Era la primera novela que escribía ella? No. La primera novela que la hizo conocer, porque ella tiene 40 novelas escritas. Es una mujer, Aurora Venturini fue una mujer. Sí. Primero fue amiga íntima de Eva Perón. Fue la que le aconsejó a Eva Perón que los expósitos, los chicos donde estaban en los orfanatos, tenían que educarse, porque esos iban a ser los futuros dirigentes. Y ella protegió a Fabio y a su hermano también. Ahí estaban Fabio y su hermano. Aurora se fue porque la revolución fusiladora la torturó, la tiraron en la calle, se fue a Europa. En Europa vivió en Francia, siendo amiga de Picasso, de Sartre, de Simone de Beauvoir, ganó la cruz del corazón de púrpura, la cruz de honor por la traducción que hizo de los cuentos de Maldoror, de Lautréamont. Y Marcela la trató mucho, porque se iba a La Plata y ella hablaba, porque Marcela leyó una nota, un reportaje de Aurora Venturini sobre Las Primas cuando los jurados creían que era una chica de 25 años. Claro, Aurora tenía 85 cuando escribió Las Primas. Entonces, Marcela se alucinó con el reportaje y dijo, yo quiero conocerla, quiero ver esta obra, quiero hacer esta obra. No la había leído todavía la novela. Y bueno, nada, se conectó con ella, se hicieron muy amigas, muy íntimas, tanto que cuando estrenamos la primera versión que hizo Marcela de Las Primas en el Dardo Rocha, en La Plata, en homenaje a ella, porque es de La Plata, que estaba en primera fila, y ella siempre hablaba, cuenta Marcela, que Yuna, Aurora siempre decía, porque Yuna soy yo, nena, ¿viste? Yuna soy yo. Y el día que estrenamos, subió al escenario y la agarró en el oído y en el oído le dijo, bueno, ahora, nena, Yuna sos vos. Sí, divino. Qué lindo. Sí, emociona, sí, qué emoción. Aparte de una mujer extraordinaria, Aurora Venturini, esa novela y toda, bueno, después están las amigas. Todas las amigas. La vida de esa mujer,
la escritura de esa mujer. Sí, su familia. De forma la escritura la pone. ¿No? El Es lenguaje que, ¿no? Como sí, hace es- esas cosas que yo admiro de Mauricio. También. Yo creo que Mauricio, cada obra que hace un retorcimiento del lenguaje que te hace a mí, al espectador, dice, mirá la lengua que tenemos. Bueno, claro. Mirá la maravilla de lengua que tenemos, lo que podemos Pero es lo que hacer con siempre esa dice, lengua. Mauricio siempre dice, ya me dice, Lope de Vega, de Shakespeare, no escribían igual que como hablaba la gente. No. Ellos, bueno, elevaron, Inventaban. fueron a buscar, trabajaron, Sobre la lengua. Entonces, bueno, y yo te quiero agregar una cosa a vos, Horacio Upa. Peña. No, que aparte, no, tenés una actriz, Marcela, que tiene no solamente que es muy buena actriz, sino que aparte tiene un nivel de precisión esa mujer que es admirable. Y cuando vos ves una actuación que puede dominar la actuación, la locura, pero al mismo tiempo la precisión, porque no es, No, es a veces pasa maravilloso. que alguien son buenos pero desprolijo, o alguien Sí, es que verdad. es preciso pero le falta locura. Entonces, y ella tiene las dos cosas, ¿viste? Por eso yo Eh. insisto con que yo soy un actor que mira, pude mirar, pero tengo un material entre mis manos para dirigir esto, que es lo que coincidíamos hoy. Si vos tenés muy buen material en las manos, por ahí es más fácil. Ese. Y además cómo construyó la forma de hablar, ¿no? Que eso fue dificilísimo para Sí, él. sí, a ver, contale al espectador por qué. Porque ella tenía que Al dar. oyente, digo. El personaje es una minusválida, así se presenta. Tenía que elegir qué minusvalidad. Ella habla de que desde chiquita no podía pronunciar nada más que 3 consonantes: la M, la N y no me acuerdo cuál ahora en este momento. Pero hablaba mal, no hablaba. Entonces tenía que elegir una manera de hablar mal. Primero, que se pudiera sostener en el tiempo, que fuera creíble para el espectador, ¿no? Y que fuera creíble para ella y para que a ella le exigiera, si bien una concentración muy grande, pero que no fuera algo que la sacara de lo que tiene que contar. Claro. De hecho, tuvimos muchas sorpresas. Una de las primeras, del estreno de la primera versión que hizo, que estaban todos los personajes con otros actores, en el Cervantes se estrenó, gente que salía comentando, yo la oía, y decía, pero ¿cómo ponen una actriz que habla tan mal? Qué lindo. Es muy buena, pero habla muy mal. Claro, y es la era. Eso es lo que le costó a Marcela hacer natural un defecto. Claro. Que ese es el trabajo que hizo maravilloso. Además de meterse en el personaje como se mete y todo. La dramaturgia del vestuario es preciosa también, esa peluca, esa pollera, que es bellísimo. Luciana Goodman. Sí, y Mateo hizo la escenografía, Alejandro Mateo. Alejandro Mateo. Bueno, volví a repetir. Bueno, estamos todos los sábados que quedan de septiembre a las 18 horas en el Palacio El Vitorial, en Piedras 722. Y ahora, el sábado que viene, hacemos una función en La Plata, en Espacio 44. A las 7:30 de la tarde, creo. 7:30. ¿Hacen una vez por mesa y en La Plata? Sí, en La Plata. Pero La Plata, nos contaban ayer, amigos que tenemos en La Plata, que nos hicimos en La Plata, que se revitalizó Aurora Venturini. ¡Qué hermoso! ¡Qué honor para ustedes! Claro. Sí. Ella habla de la escuela en donde nosotros hicimos una función. En la escuela donde ella era maestra. Qué divino. ¿Se enteran? Bueno, las entradas para ver los sábados que hacen las funciones por Alternativa Teatral. Y ahí en La Plata tienen Instagram para enterarse. Sí. Está en Espacio 44. Una soy yo, pero en el Instagram de este fin de semana tenemos la dos obra funciones. El sábado acá en el Palacio y el domingo en Espacio 44. La Plata se transformó en esta es la 4ª temporada de Yuna. Sí, premiada y demás. Premiada con el Trinidad Guevara, nominada a la ACE. Fue
maravilloso y se lo merece desde Se todo lo punto de merecen. vista, Y porque que- además es una laburanta que a mí me deja agotado. Sí. Ah, Sí. Yo soy vago, yo no me gusta laburar. Claro. ¿Qué te puedo decir? No. hermosísimo. Y además decir bueno, que fue muy premiada y demás y elogiada esta obra, y que también le hicieron en el CCK, ¿no es cierto? Fue como 2 versiones que ella hizo hasta En llegar el a esta. CCK hizo unos 20 minutos porque le pidieron un homenaje, Sí. y de ahí salió la idea de hacer, alargarlo y hacer un unipersonal. Claro. Esas cosas que suceden, pero le suceden a personas como Marcela, que está permanentemente abierta al universo, a lo que Claro, viene. justo te iba a decir. Como La ley de ustedes atracción, dos, la ley yo me pongo universal. aparte porque no soy así, pero ustedes dos que están abiertos de eso. A mí jamás se me hubiera ocurrido por una noticia Escribir. escribir. Bueno, escribir Perdón, Horacio, pero nos van a sacar volando. Muchísimas gracias. Viva el teatro siempre. Bueno, una alegría que estén. ¿Qué ya está? Ya está, no dolió nada, fue hermoso este encuentro y nos despedimos, por favor no la cortes porque son 2 genias, con la Tana Rinaldi y Ligia Piro. Oh. Y escuchen que se dicen algo muy lindo ahí, con mucho humor. Gracias Radiosónica, gracias Gonza. Gracias a vos por invitarnos. De pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón. Bailemos, mami, parezco la novia negra. Es lindo el vals. Lindo. El casamiento no lo bailaste conmigo. ¿Con quién lo iba a bailar? Con papá tendrías que haber bailado. El día que me casé con tu padre dejé de bailar, querida. Porque se va a cortar el sonido por otra cosa. Alma, no entornes tu ventana al sol feliz de la mañana, no desesperes, que el sueño más querido es el que más nos hiere, es el que duele más. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Desde la ciudad